Capítulo 5. El murmullo de los invitados se intensificaba conforme Isla descendía por la escalera principal. Desde la antesala podía escuchar el retumbar de las conversaciones, las carcajadas ahogadas en el burbujeo del hidromiel y el tintineo de copas entrechocándose en brindis que sellaban alianzas y promesas. El aroma de la cena flotaba en el aire, una mezcla de carne especiada, pan recién horneado y el dulzor tenue del vino. Isla respiró hondo, ajustando la caída de su vestido, y avanzó con paso firme, aunque en su interior bullía la misma incertidumbre que la había acompañado desde que salió del despacho de su padre. Apenas cruzó el umbral del gran salón, las conversaciones se apagaron brevemente. Isla sintió el peso de las miradas recorriéndola, algunas de aprobación, otras de sorpresa velada. Su padre, que ocupaba su lugar en la mesa principal junto a Duncan Campbell, enarcó una ceja al verla, pero no dijo nada. Si había desaprobado su atuendo, se guardó su opinión. Iwan, en cambio, la observó con un brillo particular en los ojos. No había en su expresión burla ni desafío, sino algo más profundo, como si la estuviera viendo por primera vez. Isla se obligó a apartar la vista antes de que su piel la delatara con un rubor inoportuno. Uno de los heraldos anunció su llegada con voz firme: Lady Isla del clan Sinclair. La formalidad del anuncio no evitó que notara las miradas furtivas de algunas damas, la curiosidad de los caballeros más jóvenes y la aprobación silenciosa de los más ancianos. Isla avanzó con la dignidad de su linaje y tomó asiento a la derecha de su padre, frente a Iwan. La cena transcurrió en un ambiente festivo, con relatos de antiguas batallas, canciones de bardos que recorrían los clanes y el sonido de copas alzándose en brindis. Isla apenas probó bocado, su apetito evaporado por la ansiedad. No fue hasta que Duncan Campbell levantó su copa que el bullicio se apagó para escuchar su discurso. Hoy celebramos la unión de dos clanes que, por generaciones, han compartido tanto alianzas como rivalidades. Mi hijo Iwan y la dama Isla representan el futuro de nuestros pueblos, y en 3 días, su matrimonio será la prueba de que el pasado no nos define, sino las decisiones que tomamos hoy. Un rugido de aprobación recorrió la sala, y todos alzaron sus copas. Isla se obligó a sonreír, aunque su pecho oprimido le pedía salir corriendo. Fue entonces cuando Iwan, sin apartar la mirada de ella, alzó su copa y, con un tono que solo ella pudo oír, murmuró: por el futuro, Isla. La joven tragó en seco y apenas pudo alzar su copa en respuesta. Tilde. El festín continuó, y en medio de la cena, llegó la música. Los músicos comenzaron a tocar las primeras notas de una danza tradicional, y las parejas se formaron en el centro del salón. Isla se mantenía en su lugar, esperando el momento adecuado para retirarse sin levantar sospechas, cuando sintió una sombra proyectarse sobre ella. ¿Me concederás esta danza? Iwan extendió la mano, su tono desafiante y a la vez amable. Isla titubeó. Rechazarlo sería una afrenta, y la última cosa que necesitaba era una escena frente a todos. Así que, con la misma determinación con la que había soportado toda la noche, aceptó su mano y permitió que la guiara al centro del salón. La música comenzó. La danza los obligaba a moverse en perfecta sincronía, a girar en círculos, a entrelazar sus manos y separarse solo para volver a encontrarse. Isla podía sentir la fuerza contenida en los dedos de Iwan cuando la sostenía, y cómo su mirada no la abandonaba en ningún momento. Cuando el baile los acercó lo suficiente, Iwan susurró con voz apenas audible: 3 días no es mucho tiempo, pero es suficiente para decidir si esto será una farsa o algo más. El corazón de Isla tamborileó en su pecho. ¿Y qué es lo que tú quieres, Iwan?, preguntó en un susurro, sin apartar la mirada de la suya. Él sonrió de lado,
inclinándose apenas para que solo ella lo escuchara. Eso, Isla. Aún no lo he decidido. Y con un giro final, la danza concluyó, dejando a Isla con más preguntas que respuestas. Tilde. El murmullo en la sala no tardó en reanudarse, aunque ahora las conversaciones eran más apagadas, como si los hombres temieran apartar la mirada de sus platos, pero a la vez no pudieran resistirse a lanzar furtivas ojeadas en dirección a Isla. Su padre, Robert Sinclair, bebió un sorbo de su copa y la dejó sobre la mesa con un leve golpe, sin mirarla. Isla sabía lo que eso significaba. Desaprobación contenida, pero sin intención de discutir el asunto allí, frente a todos. No obstante, Duncan Campbell no se privó de esbozar una sonrisa socarrona, como si apreciara la osadía de la joven, o tal vez solo disfrutara del descontrol momentáneo que había provocado en la reunión. Parece que el futuro de nuestros clanes está marcado por una mujer de carácter, comentó Duncan, alzando su copa con la mirada puesta en Robert. El padre de Isla se limitó a inclinar la cabeza en un gesto neutro, pero Isla sintió la tensión en sus hombros. Iwan, en cambio, permanecía inexpresivo, aunque su mano se crispaba ligeramente sobre el borde de la mesa. Isla tomó su copa y mojó los labios, fingiendo indiferencia. Pero por dentro, su pulso era un tambor acelerado. Sentía la piel ardiendo, y no sabía si era por la atención que había atraído o por la forma en que Iwan la había mirado, tan intensa y voraz que por un instante había sentido que el aire del salón se volvía espeso. Bien, no desperdiciemos más tiempo. Esta es una noche de celebración, anunció Duncan, dando un golpe seco con el puño sobre la mesa. Los sirvientes comenzaron a moverse de inmediato, trayendo bandejas repletas de carne asada, pan recién horneado y jarras de hidromiel que rebosaban espuma. Pronto, las risas y el bullicio volvieron a envolver la sala, y la atención de los hombres se dispersó entre la comida y las historias que corrían de un lado a otro de la mesa. Isla bajó la mirada a su plato, empujando con el tenedor un trozo de carne sin intención real de comer. Sabía que su padre no diría nada en ese momento, pero una conversación la esperaba más tarde, en la intimidad de su estudio. «No estás comiendo», murmuró de pronto Iwan a su lado. Su voz era baja, casi íntima, lo suficiente para que solo ella lo escuchara. Isla giró apenas la cabeza y encontró sus ojos azules fijos en ella. No era una mirada de reproche, ni de disgusto. Era otra cosa, algo que no pudo descifrar de inmediato. «No tengo hambre», respondió en el mismo tono, intentando sonar indiferente. Iwan apoyó el codo sobre la mesa y giró el cuerpo levemente hacia ella, como si quisiera apartarlos del resto del mundo sin moverse de su sitio. «¿Lo que te quita el apetito es el vestido? ¿O lo que provoca?», preguntó, con una media sonrisa. Isla sintió un escalofrío recorrerle la nuca. «¿Y qué crees que provoca?», replicó con suavidad, sin apartar la mirada de él. Iwan entrecerró los ojos, como si midiera sus palabras antes de hablar. «Inquietud», dijo finalmente, «no solo en los demás, también en ti». El comentario la descolocó, no porque fuera falso, sino porque era demasiado acertado. «Tal vez eso sea algo bueno», contestó Isla, enderezándose. Iwan la observó por un largo momento, como si evaluara cada matiz de su expresión. Luego, en un movimiento lento, tomó su copa y bebió un sorbo sin apartar los ojos de ella. «Tal vez», y entonces, con la misma naturalidad con la que había iniciado la conversación, volvió la vista al frente, uniéndose a una charla con los hombres de su clan. Como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Isla lo sentía, y aunque intentara ignorarlo,
No podía negar que la inquietud de la que hablaba Iwan ya se había instalado en su pecho, extendiendo sus raíces como una enredadera imposible de arrancar. Isla permaneció en su asiento, con la vista fija en la copa medio llena que tenía frente a ella, sintiendo el peso de las palabras de su padre sobre sus hombros. No importaba cuántas veces intentara convencerse de que aquel matrimonio era una alianza necesaria. El simple hecho de que lo hubieran decidido sin su consentimiento le quemaba por dentro. Se llevó la copa a los labios y bebió un pequeño sorbo, más por necesidad de hacer algo con las manos que por verdadero deseo de beber. El bullicio en la gran sala del castillo continuó con renovado ímpetu. Los hombres de ambos clanes bebían y reían con fuerza, contando anécdotas de batallas pasadas y proezas de caza, mientras los más jóvenes competían entre sí por la atención de las mujeres que habían sido invitadas a la cena. Isla, en cambio, se sentía como una pieza inmóvil dentro de aquella escena. «No pareces disfrutar de la celebración», murmuró Iwan a su lado, sin mirarla directamente. Isla giró la cabeza, sorprendida por sus palabras. Hasta entonces, él se había mantenido en un mutismo casi sepulcral. ¿Y por qué habría de hacerlo?, respondió en el mismo tono, con una media sonrisa teñida de ironía. Al parecer, todo el mundo está feliz por este compromiso. Excepto nosotros. Iwan no replicó de inmediato. Se limitó a girar la copa entre sus dedos, observando el líquido ámbar que se deslizaba por el cristal con movimientos lentos y perezosos. «La decisión ya está tomada», dijo finalmente, con un tono neutro. «No ganarás nada resistiéndote». La joven dejó escapar un suspiro entrecortado. «No se trata solo de resistencia, Iwan». Su voz era un susurro apenas audible por encima del barullo. «Se trata de que nadie me preguntó qué quería. De que me están tratando como una moneda de cambio». Iwan apoyó un codo en la mesa y la miró por fin. Sus ojos oscuros, intensos bajo la luz temblorosa de las velas, se clavaron en los de Isla con una expresión inescrutable. «No eres la única», dijo, y su voz tenía un matiz extraño, casi amargo. Por un instante, Isla sintió que algo en él se abría, como una grieta en una muralla de piedra. Pero apenas tuvo tiempo de procesarlo antes de que Duncan Campbell se pusiera en pie y alzara su copa, reclamando la atención de todos los presentes. «Por la unión de nuestras casas», proclamó con voz potente, y los hombres rugieron de aprobación antes de beber de un solo trago. Isla dejó escapar un suspiro y bajó la vista. Podía sentir la presencia de Iwan a su lado, el calor de su cuerpo a través de la tela de sus ropas. Pero no sabía si aquello le brindaba consuelo o la inquietaba aún más. Capítulo 6. Te he traído al campo de batalla. Ahora baila si puedes. William Wallace. El aire en la habitación se llenó de murmullos y pasos ligeros cuando las doncellas entraron, trayendo consigo telas, joyas y ungüentos perfumados. Isla permaneció inmóvil en el centro de la estancia, con los brazos a los lados, sintiendo que su cuerpo ya no le pertenecía. Como una muñeca, la rodearon y comenzaron a prepararla, ajustando cada detalle con una precisión casi ceremoniosa. Una de ellas, una joven de cabellos oscuros y mirada compasiva, se inclinó hacia ella mientras desenredaba con delicadeza sus mechones. «Mi señora, estáis temblando», murmuró con un atisbo de preocupación. Isla apartó la mirada, consciente de que, a pesar de su temple, su cuerpo la traicionaba. «Es el frío», respondió en voz baja, aunque ambas sabían que no era cierto. El vestido que le colocaron era de un blanco impoluto, con hilos de plata bordados en el corpiño y mangas ajustadas que se aferraban a sus brazos como un recordatorio de la atadura que estaba a punto de sellarse.
mientras una de las mujeres ajustaba la tela en su cintura. Isla cerró los ojos por un instante, tratando de aferrarse a la última brizna de control que le quedaba sobre su vida. Los murmullos se intensificaron cuando la tiara apareció entre las manos de la doncella mayor. Aquella joya ancestral de los Sinclair, ahora ausente, era la única prueba del secreto que Isla se había prometido guardar a toda costa. La mujer que sostenía la nueva pieza. Una diadema forjada apresuradamente para sustituirla. Se detuvo un instante antes de colocarla sobre la cabeza de Isla, como si dudara de su legitimidad. «Es hermosa», susurró alguien. Pero Isla no escuchó. Sus pensamientos volaron hacia su padre, hacia Iwan, hacia la incertidumbre que la rodeaba como una tormenta a punto de desatarse. La procesión de doncellas terminó su trabajo y se hicieron a un lado, dejando que Isla se contemplara en el gran espejo de cuerpo entero. La imagen que le devolvió el reflejo era la de una mujer elegante, solemne, pero los ojos que la miraban estaban apagados, como si la chispa que alguna vez brilló en ellos se hubiera extinguido. Entonces, un golpe en la puerta la sobresaltó. «Es la hora», anunció una voz grave desde el otro lado. El destino llamaba, y no había forma de esquivarlo. Tilde. Un murmullo recorrió la capilla cuando Isla cruzó el umbral, su brazo enlazado al de su padre. La luz de las velas parpadeaba sobre los rostros expectantes de los invitados, reflejándose en las piedras grises de las paredes y en los vitrales que teñían el interior con un resplandor cálido y tenue. Los pasos de Isla resonaron en el suelo de piedra, acompasados con el latido acelerado de su corazón. Su mirada recorrió el pasillo central, viendo rostros conocidos y desconocidos, y finalmente se detuvo en la figura erguida de Iwan Campbell al final del altar. Él la esperaba con el porte altivo de un hombre que sabe que la victoria le pertenece. Vestía con la elegancia propia de su linaje, un tartán oscuro ceñido sobre su hombro y un broche dorado que reflejaba el linaje de su clan. Su expresión era inescrutable, pero sus ojos, esos ojos que ella había aprendido a leer con los años, ocultaban algo más allá de la solemnidad que la ocasión exigía. Isla no supo si era expectación o simple orgullo, pero no le concedió más de un instante de su atención. Cada paso que daba hacia él era un recordatorio de su destino, de las cadenas invisibles que comenzaban a cerrarse en torno a su vida. Sin embargo, mantenía la espalda recta y el mentón alzado, porque si algo no permitiría jamás era que la vieran débil. Cuando llegó al altar, su padre depositó un beso en su frente antes de colocar su mano en la de Iwan. Isla sintió el calor de su piel en contacto con la suya y, por un instante, recordó tiempos más felices, cuando su amor por él había sido un fuego puro y sin sombras. Pero la traición había helado ese fuego, y ahora solo quedaban cenizas. El sacerdote comenzó a hablar, su voz grave llenando la capilla con palabras que Isla apenas escuchó. Sabía que este matrimonio era una estrategia, una maniobra para sellar la paz entre clanes, pero lo que más le dolía era que, en algún rincón de su corazón, aún albergaba la esperanza de que todo fuera distinto. Iwan apretó levemente su mano, y ella alzó la vista hacia él. No había burla en su expresión, ni arrogancia, solo una intensidad que la desarmó por un segundo. Isla tomó aire y desvió la mirada hacia el sacerdote. Estaba lista para pronunciar las palabras que la unirían para siempre a un hombre al que alguna vez había amado, y que ahora temía que nunca pudiera perdonar. Isla sintió que el aire en la capilla se volvía espeso, como si de repente le costara respirar. Todos los días de su vida. La frase retumbó en su mente con una contundencia abrumadora. No había escapatoria. No había marcha atrás. El silencio en la capilla se prolongó más de lo debido, y la joven notó la expectación en los rostros de los invitados.
Su padre la observaba con una ceja ligeramente arqueada, mientras que el sacerdote la miraba con severidad, esperando su respuesta. Pero fue Iwan quien la sacó de su letargo. Aún tenía esa media sonrisa jugando en sus labios, esa que también conocía y que tantas veces la había desconcertado. Isla vio la burla en su mirada, pero también algo más profundo, algo que no alcanzaba a descifrar. Miss Sinclair, insistió el sacerdote, con impaciencia. Isla respiró hondo, aferrándose a los restos de su orgullo. No podía demostrar vacilación, no ante ellos. Enderezó los hombros y alzó la barbilla, mirando fijamente al sacerdote. Acepto, dijo con voz clara. Un murmullo recorrió la capilla, como si algunos hubieran dudado de que esas palabras llegarían a salir de sus labios. Isla no miró a su padre ni a los invitados. Sus ojos estaban clavados en los de Iwan. Él inclinó ligeramente la cabeza, en un gesto que parecía una mezcla de reconocimiento y diversión. Luego, con la misma solemnidad con la que ella había hablado, pronunció su propio voto. Acepto. Las palabras parecieron sellar el destino de ambos. Isla sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no permitió que se reflejara en su expresión. El sacerdote prosiguió con la ceremonia, pero ella apenas escuchó el resto. Su mente estaba en otra parte, en el peso de aquella unión y en lo que significaría para su futuro. Cuando el sacerdote anunció que podían sellar el matrimonio, Isla apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Iwan tomara suavemente su rostro entre sus manos y depositara un beso en sus labios. No fue un roce superficial, pero tampoco fue invasivo. Fue un beso firme, seguro, y con un matiz de algo que la desconcertó. Cuando se separaron, Isla sintió que su corazón latía con una intensidad dolorosa. No podía permitir que su mente divagara con suposiciones inútiles. Este matrimonio no era más que una alianza política. Cualquier emoción que intentara aflorar en su pecho debía ser sofocada antes de que se convirtiera en una debilidad. Los aplausos estallaron en la capilla. Los presentes se levantaron, felicitándolos con sonrisas llenas de aprobación. Isla fingió una sonrisa y tomó el brazo de su esposo cuando éste se lo ofreció. Juntos caminaron por el pasillo central hacia la salida, mientras pétalos de flores blancas caían a su paso. El sol de la tarde la cejeó con acento agudo un instante al salir de la capilla. Isla parpadeó, sintiendo que cruzar aquel umbral era mucho más que salir de un edificio sagrado. Era adentrarse en una vida que no había elegido, pero que, de algún modo, debía aprender a enfrentar. La algarabía de la celebración llenaba los pasillos del castillo, y las antorchas encendidas iluminaban los rostros eufóricos de los invitados. En la gran sala, las mesas estaban dispuestas con abundantes manjares, vinos servidos en copas de plata y grandes jarras de hidromiel que pasaban de mano en mano. Los músicos habían comenzado a tocar sus instrumentos, marcando el ritmo de lo que prometía ser una larga noche de festejos. Iwan entró con paso firme, seguido por su séquito, pero en su mente aún persistía la imagen de Isla con una lágrima en la mejilla. La incertidumbre le corroía el pecho, como si hubiera una verdad que se le escapaba, una que quizás no estaba preparado para afrontar. Pero no era momento de dudas. Al otro extremo de la sala, Isla estaba rodeada de las damas de su familia, quienes la colmaban de cumplidos y sonrisas de aprobación, aunque ella apenas lograba responder con una inclinación de cabeza o una sonrisa ausente. A pesar de la calidez de la sala y del bullicio festivo, Isla sentía una frialdad en su interior que nada podía disipar. Sus ojos buscaron instintivamente a Iwan. Él se encontraba en el centro de la sala, conversando con su padre y algunos hombres de su clan. Reía con ellos, pero por un breve instante, sus miradas se encontraron, y todo el ruido alrededor se volvió un murmullo lejano.
Isla sintió que su pecho se encogía, pero desvió la vista antes de permitir que su mente divagara más de lo necesario. El sonido de una cuchara golpeando una copa resonó en la sala, y todos los presentes dirigieron su atención hacia el hombre que se había puesto de pie en la mesa principal. Era el Laird de los Campbell, padre de Iwan, quien alzó su copa con una sonrisa orgullosa. Esta noche celebramos la unión de dos clanes que han compartido historia y territorio, pero que ahora, con este matrimonio, se convierten en una sola familia, declaró con voz fuerte, haciendo que los murmullos cesaran. Que este vínculo nos traiga prosperidad y paz en los años venideros. Un sonoro «salud» retumbó en la sala cuando todos alzaron sus copas y bebieron en honor a la pareja. Isla hizo lo mismo, aunque el sabor dulce del vino apenas logró aliviar la amargura en su lengua. La música volvió a llenar el ambiente, y pronto las parejas comenzaron a bailar en el centro de la sala. Isla se mantuvo en su lugar, con la mirada perdida en la danza de los demás, hasta que una mano se posó en su brazo. Es costumbre que los recién casados inauguren el baile, susurró Iwan, inclinándose ligeramente hacia ella. Isla lo miró con escepticismo, pero sabía que no tenía opción. Con un suspiro apenas audible, dejó que la guiara hasta el centro de la sala. Las primeras notas de la melodía envolvieron el espacio, y Iwan tomó su mano con firmeza, colocándola sobre su hombro mientras su otra mano rodeaba su cintura. Isla sintió un escalofrío recorrerle la espalda al notar la calidez de su tacto. ¿Siempre debes estar tan tensa cuando estoy cerca?, murmuró él con una media sonrisa. ¿Siempre debes disfrutar molestándome?, replicó ella sin apartar la vista de algún punto indefinido más allá de su hombro. Iwan soltó una risa breve, pero no dijo nada más. En su interior, sin embargo, había algo que se removía con inquietud. Durante años había imaginado cómo sería este momento con Isla, pero nada era como lo había pensado. Ella estaba allí, bailando con él, pero no le pertenecía. Al menos, no de la manera en que él hubiera querido. El ritmo de la música los envolvió y, por un instante, la tensión en los hombros de Isla pareció aflojarse. Los movimientos de Iwan eran seguros, guiándola con precisión, y aunque odiara admitirlo, danzar con él no era tan terrible como había imaginado. Pero entonces, justo cuando ambos parecían haberse olvidado del mundo, un sonido seco y atronador rompió la celebración. La copa de vino de Robert Sinclair cayó de su mano y se estrelló contra el suelo de piedra, derramando su contenido como una mancha oscura y presagiosa. La música se detuvo de golpe. El murmullo de la sala se convirtió en un silencio cargado de tensión. Isla giró la cabeza y sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda al ver a su padre tambalearse en su asiento. «Padre», murmuró, soltando la mano de Iwan y avanzando hacia él con el corazón encogido. Robert Sinclair llevó una mano al pecho. Su respiración era entrecortada, forzada. Con los ojos muy abiertos, se levantó de forma brusca, como si intentara alejarse de un dolor invisible, pero apenas tuvo tiempo de dar un paso antes de desplomarse pesadamente sobre el suelo. Fue entonces cuando las puertas de la gran sala se abrieron de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire gélido que hizo titilar las velas. Varias figuras del servicio irrumpieron, alertadas por el estruendo y el súbito silencio, corriendo al encuentro del hombre caído. El estruendo de su cuerpo golpeando el suelo hizo que varios invitados se levantaran alarmados. Isla corrió hasta él, cayendo de rodillas a su lado. «Padre», gritó, tomándolo por los hombros y sacudiéndolo con desesperación. Iwan se apresuró a su lado, apartando con firmeza a los sirvientes que intentaban acercarse. Se inclinó sobre Robert y buscó su pulso, pero su expresión se endureció al no encontrarlo.
Se acercó un poco más y arrugó el ceño. «Huele a almendras», susurró. El aire se volvió pesado, cargado de una tensión sofocante. Isla levantó la vista, su mente procesando las palabras de Iwan con lentitud, como si el tiempo se hubiera detenido. Su mirada se deslizó hasta la copa caída, al rastro de vino impregnado en el mantel. Y entonces, lo supo. Su padre no había muerto por causas naturales. Lo habían envenenado. Un grito sofocado escapó de sus labios antes de que una furia helada la dominara por completo. Se puso de pie de un salto, sus ojos centelleando con ira. «¡Asesinos!», exclamó, su voz temblando tanto de dolor como de rabia. Sus ojos buscaron, sin pensarlo, a Duncan Campbell. «Isla, no hagas acusaciones sin pruebas», intervino Iwan, poniéndose de pie también, aunque su tono era precavido. «No necesito pruebas», replicó ella con fiereza. «Mi padre estaba perfectamente bien antes de esta noche. Y ahora está muerto». Las manos de los hombres se cerraron sobre las empuñaduras de sus espadas. La tensión en la sala se volvió insoportable. Era cuestión de segundos antes de que el caos estallara. La celebración había terminado. Capítulo 7. Donde hay un escocés, hay un hogar. Sir Walter Scott. La vida de un guerrero no se medía solo en batallas ganadas o tierras conquistadas, sino en la resistencia del alma cuando todo parecía perdido. Isla y Iwan, cada uno a su manera, fueron forjados en el fuego del conflicto. Criados entre espadas y juramentos de sangre, aprendieron desde niños que el deber hacia su clan estaba por encima de cualquier anhelo personal. El aire en el salón se volvió denso, como si las paredes mismas hubieran absorbido el horror del momento. El eco de la última acusación de Isla aún flotaba en el ambiente cuando las sillas rechinaron y los hombres, de ambos clanes, se levantaron con furia, las manos instintivamente buscando las empuñaduras de sus espadas. Iwan mantuvo la mirada fija en Isla, leyendo en sus ojos algo más que ira. Dolor, desconfianza, un abismo creciente entre ellos. Tragó saliva, notando cómo sus propios puños se cerraban con fuerza a los costados. No quería creer que su padre fuera capaz de algo así, pero la mente de Isla ya había dictado sentencia. «¡Alto!», exclamó Duncan, su voz grave surcando el caos que amenazaba con estallar. «Nadie desenvainará una espada en esta sala». Los guerreros de ambos lados dudaron, aunque la tensión se mantenía como un alambre a punto de romperse. Iwan dio un paso al frente, su mirada alternando entre Isla y su padre. «No podemos actuar impulsivamente», dijo con voz controlada, aunque dentro de sí una tormenta se desataba. «Necesitamos pruebas antes de acusar a alguien». «¿Pruebas?». La voz de Isla se quebró en una mezcla de indignación y dolor. «Mi padre está muerto frente a nosotros. Y tú mismo dijiste que olía a almendras». La mirada de Iwan se oscureció. Sabía lo que eso significaba. Había crecido conociendo los peligros del veneno, las maneras en que los enemigos eliminaban a aquellos que estorbaban sus ambiciones. Sin embargo, su padre no habría sido tan imprudente de orquestar un asesinato en plena boda de su propio hijo. «Oh sí», Duncan inspiró profundamente, observando a Isla con una calma calculada. «Tu padre y yo nos reconciliamos. No tenía razón para matarlo. Las palabras no bastan», insistió Isla, cada músculo de su cuerpo tenso. «Alguien en esta sala le sirvió la muerte en una copa». El silencio fue interrumpido por un leve tintineo. Una copa volcada, aún con gotas del licor que Robert había estado bebiendo, rodó por la mesa hasta caer al suelo. Todas las miradas se dirigieron a ella. Un sirviente retrocedió, pálido como la cera. Fue él quien la sirvió», murmuró un hombre al fondo de la sala, señalando a un joven criado que se quedó paralizado.
El rumor se extendió entre los presentes como un fuego avivado por el viento. El muchacho negó con la cabeza, temblando. Sus ojos saltaban de un rostro a otro, hasta posarse en Duncan. Por un instante, el miedo en su expresión pareció más profundo que el de un simple inocente, atrapado en un malentendido. Isla no perdió tiempo y avanzó hacia él. ¿Quién te dio esa copa?, preguntó con la voz entrecortada por la furia. El sirviente balbuceó, sus labios secos incapaces de formular una respuesta inmediata. Los hombres seguían con las manos en sus armas, aguardando el desenlace de aquella tormenta. Iwan entrecerró los ojos. Algo no encajaba. Deja que hable, ordenó, su tono implacable. Si alguien quiere justicia, la conseguiremos, pero no derramando sangre sin pensar. Iwan alzó la voz con firmeza. Hoy es mi día de bodas y no quiero más sangre derramada. Juro por mi nombre y por mi honor que... Sus ojos se encontraron con los de Isla. Como esposo de la nueva líder de este clan, descubriré al verdadero culpable de este asesinato. Un murmullo inquieto recorrió la sala antes de que alguien gritara desde el fondo. Matémoslo. Estoy de acuerdo contigo, buen hombre, exclamó Iwan, alzando una mano para calmar los ánimos. Pero no quiero cargar con la culpa de ejecutar a un inocente. Buscaremos a ese bastardo. Y cuando lo encontremos, su vida estará en nuestras manos. El estruendo de las voces resonó en el gran salón. Los hombres corearon su nombre antes de marcharse enardecidos, dejándolos casi completamente solos. Apenas quedaron un par de sirvientes, con la mirada baja y los rostros sombríos. Iwan se volvió hacia ellos. Busquen un médico y traigan más ayuda para llevarlo a su alcoba. Los sirvientes asintieron y salieron de inmediato. Isla, todavía de rodillas junto al cuerpo inerte de su padre, sintió que el mundo entero se desmoronaba. Cuando alzó la vista, encontró a Iwan observándola con una expresión indescifrable. Esto era lo que querías, ¿no es cierto? Ganarte a mis hombres. Iwan frunció el ceño. Si insinúas que fui yo quien lo mató. No pierdas el tiempo, replicó con dureza. No tenía ningún interés en verlo muerto. Isla apretó los puños. Su cuerpo temblaba de rabia y dolor, pero su voz apenas fue un murmullo contenido entre sollozos. Fuera. Él se mantuvo firme. He dicho que salgas. Duncan, que había permanecido en silencio, giró sobre sus talones y se dirigió hacia la puerta sin discutir. Sabía que la joven estaba destrozada, pero no permitiría que lo acusara injustamente. Iwan la miró por última vez antes de marcharse. Cuando pasó junto a ella, bajó la voz hasta un tono grave e implacable. Es la segunda vez que me acusas sin razón. Se inclinó apenas, acercándose lo suficiente para que solo ella lo oyera. No descansaré hasta encontrar al responsable. Sin más, desapareció por la puerta. Isla se quedó sola con el cuerpo de su padre. Solo entonces permitió que el dolor la quebrara por completo. Se aferró a la mano fría de Robert Sinclair, el hombre que le había enseñado a empuñar una espada, a gobernar con sabiduría y a nunca temerle a la vida. Su último lazo con el pasado, con su hogar, con todo lo que alguna vez amó, se había roto. Capítulo 8. El funeral reunió a casi todo el clan Sinclair. Robert había sido un líder respetado, un hombre que veló por su gente más que por sí mismo, y ahora, en su despedida, su pueblo se congregaba para rendirle el último homenaje. La mañana amaneció gris y lluviosa. Isla había velado el cuerpo de su padre toda la noche y ahora, agotada hasta los huesos, apenas sentía el peso de sus propios pasos. Había llorado tanto que sus ojos estaban secos, pero el dolor en su pecho no menguaba. Cuando el féretro descendió a la tierra, el viento aulló entre los riscos, arrastrando el lamento del mar contra los acantilados. Isla miró a su alrededor,
buscando una sola persona. Iwan. No lo había visto desde la noche del asesinato. No le había preguntado a nadie por él. No le interesaba, pero en lo más profundo de su alma había esperado verlo allí. A pesar de todo, había anhelado su presencia. Sus ojos recorrieron la multitud, pero no encontró su figura. No estaba allí para despedir a su suegro. Junto a la tumba, el sacerdote elevó sus plegarias al cielo, pero Isla no escuchó. Se sentía sola en medio de toda aquella gente. Un vacío helado le atravesó el alma. Observó a una familia de sirvientes abrazándose, brindándose consuelo en su pérdida. Isla los envidió. Nadie la abrazó a ella. Nadie le ofreció un hombro donde llorar. Ni siquiera su esposo. Las lágrimas que no había derramado comenzaron a deslizarse por su rostro. Llovía cada vez más fuerte, empapando su vestido y pegándolo a su piel, pero no se movió. Se quedó allí, inmóvil, contemplando la tumba recién cerrada, como si su propia vida se hubiera enterrado con su padre. Finalmente, cuando todos se fueron y la lluvia la dejó tiritando, comprendió la verdad que se negaba a aceptar. Estaba completamente sola, y el único hombre que debía protegerla ni siquiera se había dignado a acompañarla en su dolor. Isla alzó la vista hacia el mar. El cementerio se extendía hasta el borde del acantilado y, sin saber por qué, la amargura que la consumía la llevó hasta el precipicio. Sus pasos fueron lentos, pesados, como si en su interior hubiera algo que aún dudara. No quería regresar al castillo, no todavía. El viento se alzó de pronto, empujándola con fuerza. Pero no le importó. No temía a ese viento. Ya no temía a nada. ¿Por qué?, murmuró, alzando los ojos al cielo. Esperó, a pesar de saber que no habría respuesta. En lo más hondo de su ser aún latía la absurda esperanza de que alguien, rompiera el silencio y le diera una razón para seguir. Pero la única voz que escuchó fue la del mar, rugiendo contra las rocas. Un paso más y el suelo bajo sus pies se volvió traicionero. Desde el borde del acantilado, podía ver las olas embravecidas estrellarse contra la piedra, azotando con furia la costa. El vacío la llamó, pero el miedo no acudió. Nada me retiene, padre, susurró al viento. Cerró los ojos y avanzó hasta que la punta de sus botas quedó suspendida sobre la nada. La lluvia seguía cayendo, fría y persistente, deslizándose por su piel como caricias de despedida. Por última vez, inclinó el rostro hacia el cielo, dejando que el agua mojara su rostro. El viento rugía con furia sobre el acantilado, arrastrando la lluvia en finas agujas heladas que cortaban la piel. Isla apenas lo sentía. El vacío la llamaba con un susurro atronador, el mar estrellándose contra las rocas muy abajo, una voz distante que la invitaba a un descanso absoluto. Dio un paso más, el último. Cerró los ojos y dejó que la gravedad hiciera su trabajo. Pero en el instante en que su cuerpo perdió el equilibrio, algo la sujetó con una fuerza brutal. Un tirón la arrancó del borde, deteniendo su caída en seco. El aire le faltó cuando su vestido se tensó con violencia y sintió que su cuerpo quedaba suspendido en el abismo. Abrió los ojos de golpe. La niebla y la lluvia le nublaban la vista, pero pudo distinguir unos dedos aferrados con fiereza a la tela de su vestido, justo en la zona del corsé. Isla jadeó con acento agudo. Sus pies colgaban sobre el precipicio, el océano rugiendo bajo ella como un monstruo hambriento. «Maldita sea, Isla», bramó una voz áspera y cargada de furia. Iwan. La joven sintió un nuevo tirón y, de repente, su cuerpo fue arrastrado hacia atrás con un impulso arrollador. Se desplomó sobre la hierba empapada, aterrizando pesadamente sobre el pecho de su marido. La respiración de ambos era errática, sus cuerpos temblaban, aunque no solo por el frío.
Iwan se incorporó sobre los codos y la miró con una intensidad devastadora. ¿Qué demonios estabas haciendo? Isla no pudo responder de inmediato. El impacto del momento aún la tenía atrapada en una red de confusión y rabia. Sintió las lágrimas ardiéndole los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Déjame. Iwan no la soltó. Sus dedos aún estaban aferrados a su vestido, y su otra mano se cerró con firmeza sobre su muñeca. ¿Dejarte? Su voz era un trueno contenido. Acabo de salvarte la vida, Isla. Ella se debatió, intentando zafarse, pero Iwan la sostuvo con más fuerza. Su mandíbula estaba tensa. Sus ojos azules oscuros resplandecían con algo que no supo identificar. Ira, miedo, desesperación. No tienes derecho, susurró ella, con la voz quebrada. Iwan la sacudió levemente, sin violencia, pero con firmeza. Eres mi esposa. Tengo todo el derecho del mundo. Isla sintió que su fortaleza se resquebrajaba. Quiso decirle que no entendía, que su dolor era más grande que cualquier lazo que los uniera, pero las palabras no salieron. El joven la sostuvo un momento más y luego, con un suspiro tembloroso, la atrajo contra su pecho. Isla no supo en qué momento cedió, en qué momento dejó de luchar. Solo sintió el calor de su cuerpo y la lluvia envolviéndolos mientras se aferraban el uno al otro en medio de la tormenta. Iwan y el renacer del amor. Durante demasiado tiempo, Iwan había creído que su amor por Isla era una prueba que debía superar, un castigo por sus errores del pasado. Había intentado ganárselo como se gana un territorio, con estrategias y resistencia. Pero el amor no se conquistaba, no se forzaba. El dolor de no tenerla lo había consumido, lo había llevado al borde de la desesperación. Pero al final, entendió que no podía obligar a Isla a confiar en él, ni podía exigirle que lo amara como él quería. Su amor por ella no debía ser una cadena ni una súplica. Debía ser un acto de entrega, sin expectativas ni demandas. Soltarla no significaba perderla, significaba dejar de luchar contra lo que era. Amar sin miedo, amar sin la necesidad de recibir algo a cambio. Amar porque ella lo había cambiado para siempre, porque ya no era el hombre que había sido antes. Y en esa aceptación, encontró la paz. Porque si el amor era real, si estaba destinado a ser, Isla volvería a él. Y si no, entonces al menos habría amado con el corazón libre y sin arrepentimientos. Capítulo 9. El amor es la única cosa que crece cuando se reparte. Antoine de Saint-Exupéry. El repiqueteo en la puerta resonó en la habitación silenciosa, arrancando a Isla de su ensimismamiento. Sentada en el alféizar de la ventana, con la vista perdida en el patio empedrado del castillo, apenas reaccionó. Afuera, las antorchas parpadeaban en la brisa nocturna, proyectando sombras que danzaban sobre los muros de piedra. El golpe en la puerta se repitió, más insistente esta vez. Isla, abre la puerta. Iwan. Su voz era firme, pero en su tono había algo más, algo que no había percibido antes. No era solo impaciencia, sino también una nota de preocupación que se filtraba entre las palabras. Aún así, Isla no se movió. Permaneció inmóvil, con los brazos rodeando sus piernas, sintiendo cómo la madera fría de la ventana se grababa en su piel. Voy a entrar de todas formas, advirtió Iwan. El crujido de la madera protestó cuando la puerta se abrió. Isla no se volvió a mirarlo. Sintiendo su presencia adentrarse en la estancia, cerró los ojos un instante. No quería enfrentarlo. No ahora. Deberías estar en la cama, murmuró él, su tono menos rudo de lo habitual. Isla esbozó una sonrisa amarga, sin apartar la vista del cielo nocturno. No puedo dormir, tampoco yo. El silencio se instaló entre ellos, pesado y denso como la bruma que se alzaba desde los acantilados.
Iwan se acercó, apoyándose en el borde de la ventana. Ella sintió el calor de su cuerpo a escasos centímetros, pero no se movió. No debiste hacer lo que hiciste hoy, dijo él en voz baja. Isla cerró los ojos, dejando que sus palabras se hundieran en ella. No esperaba que Iwan la comprendiera. No esperaba que nadie lo hiciera. No tenías derecho a detenerme, susurró. Iwan soltó un bufido. Por supuesto que lo tenía. Si no lo hacía yo, lo habría hecho otro. No había nadie más, replicó ella, girándose por fin para mirarlo. Iwan la observó con atención, y en la penumbra, sus ojos centelleaban con algo que Isla no pudo descifrar. Estoy aquí, dijo simplemente. Isla se estremeció, no por el frío, sino por el peso de esas palabras. Se odió a sí misma por desear creerlas. Vete, Iwan. Él no se movió. Aún no. Ella volvió la vista al horizonte. La luna flotaba sobre el mar, su reflejo quebrado por las olas furiosas. Quiso decirle que no necesitaba su compasión, que podía soportar el peso del dolor sin ayuda. Pero cuando abrió la boca, no salió nada. Iwan tampoco insistió. No intentó consolarla ni la obligó a hablar. Solo permaneció allí, en silencio, compartiendo el mismo aire. Y por primera vez desde que su padre había muerto, Isla no se sintió completamente sola. Pero ese respiro duró apenas unos minutos. Se incorporó con el ceño fruncido y caminó hacia la puerta. La fugaz tregua se había desvanecido, y la soledad, la suya, la de verdad, la que no compartía con nadie, volvía a cerrarse sobre ella como una niebla espesa. No quería ver a nadie ni hablar con nadie. Solo deseaba regresar a ese duelo que ardía bajo su piel como una fiebre. Estaba a punto de tomar el picaporte cuando la puerta se abrió de golpe desde fuera. Varios sirvientes, rostros desconocidos pero vestidos con los colores de los Campbell, irrumpieron en la habitación cargando pesados baúles que colocaron junto a la ventana sin mirarla. Isla dio un paso atrás, sorprendida por la rapidez y por el descaro de su entrada. Su mirada se clavó en los cofres como si fuesen presagios. El corazón le martilleaba el pecho. No quería preguntar, pero ya lo sabía. Lo sabía, y aún así, lo dijo. ¿Qué es esto? Uno de los sirvientes, más joven que los otros, bajó la mirada antes de responder. Son las pertenencias del señor, milady. Isla apretó los puños y se obligó a mantener la calma. Sabía que aquellos sirvientes solo obedecían órdenes. ¿Y quién les ha ordenado traerlas? Los criados intercambiaron miradas, como si temieran que su respuesta pudiera meterlos en problemas. Fui yo. Esa voz, autoritaria, rasposa, una voz que, años atrás, había amado escuchar una y otra vez, pero que ahora despertaba en ella un torbellino de emociones. Isla cerró los ojos un instante, como si eso pudiera hacer desaparecer la tensión que la invadía. Cuando se volvió hacia la puerta, Iwan estaba allí, observándola con una expresión inescrutable. Lo desafió con la mirada durante unos segundos. Luego se giró hacia los sirvientes y dijo: «Está bien. Pueden retirarse». Pero los hombres dudaron. Se miraron entre sí y luego buscaron la aprobación de Iwan. «Sí», dijo él, con una simple inclinación de cabeza. Isla inhaló hondo. La pesadez del matrimonio ya recaía sobre sus hombros. No podía creer que los sirvientes esperaran la confirmación de él en vez de obedecerla a ella. «Debes de estar complacido, ¿no?», espetó, con la voz cargada de sarcasmo. «Tienes más poder que yo en mi propio castillo». Iwan cerró la puerta con calma antes de responder. «Bueno, ahora también es mi castillo. No lo olvides. Estamos casados». Aquellas últimas palabras fueron pronunciadas con una ligera sonrisa en los labios. Siempre le había gustado provocarla, porque adoraba el brillo que adquirían sus ojos cuando estaba enfadada.
Y sin saber por qué, ese viejo hábito había resurgido en él tras verla de nuevo después de 4 años. ¿Y qué hacen tus cosas aquí?, preguntó ella, intentando ignorar su comentario anterior. Te lo repito. Estamos casados. Eso no te da derecho a invadir mi habitación. Iwan inclinó la cabeza con fingida inocencia. Mi querida Isla, ahora lo que es tuyo también es mío. Y no olvides que los esposos deben dormir juntos. Nosotros no. Iwan arqueó una ceja y cruzó los brazos con diversión. No dijo nada, esperando la justificación de la joven. Nuestro matrimonio ha sido por conveniencia, declaró ella con frialdad. No tenemos por qué dormir juntos. Mi querida, casi todos los matrimonios son de conveniencia. No me llames así, estalló Isla. ¿Querida?, preguntó él con una sonrisa, aunque ya sabía la respuesta. Está bien, querida. Isla apretó la mandíbula. Sentía que la situación se le escapaba de las manos y no podía hacer nada para evitarlo. Iwan ya había invadido su espacio, y ahora comenzaba a tomar derechos conyugales que ella no estaba dispuesta a concederle. Sin embargo, lo que vio a continuación le molestó aún más. Iwan se desabrochó el cinturón y lo dejó sobre una silla cerca de la chimenea. Sin apartar los ojos de ella, comenzó a desabotonarse la camisa con calma. Una sonrisa se dibujó en sus labios cuando notó cómo Isla se tensaba y desviaba la mirada con rapidez. ¿Puedo saber qué demonios estás haciendo, Iwan?, preguntó con voz forzada. Desvestirme, respondió con naturalidad. He pasado la noche y el día buscando al asesino de tu padre. Estoy agotado y quiero dormir. ¿Y no puedes dormir vestido?, replicó, obligándose a mirarlo, aunque el aliento se le quedó atrapado en la garganta. Iwan ya se había despojado de su ropa y estaba ante ella con una calma insolente. Isla abrió la boca para ordenarle que se cubriera, pero las palabras no salieron. Ni siquiera podía apartar la vista. Había cambiado tanto en esos años. Lo había notado cuando lo vio vestido. Pero ahora, sin ropa, el cambio era aún más evidente. Sus músculos se habían desarrollado. Su cuerpo irradiaba una fuerza que le resultaba difícil de ignorar. Pero fue su cara lo que más atrajo su atención. Allí, justo a la nariz, se encontraba la pequeña cicatriz que ella misma había marcado con la punta de su daga hacía 4 años. No me sorprendió ver esta herida cuando desperté solo en el bosque, interrumpió Iwan, consciente de la dirección de su mirada. Isla alzó los ojos hacia los suyos. Solo alguien como tú haría algo así. Y solo alguien como tú pensaría en casarse conmigo solo para vengarse por ello. Iwan sonrió y dio un par de pasos en su dirección. Cualquier hombre lo habría hecho por eso, añadió en voz baja, pero yo no soy cualquier hombre. Yo quiero algo más. Con esas palabras, su mirada recorrió el cuerpo de Isla con lentitud, antes de dirigirse a la cama y luego de nuevo a ella. Su expresión era clara. Si crees que voy a compartir mi lecho contigo, estás equivocado, le advirtió ella con dureza. No vas a obligarme a eso. Iwan ladeó la cabeza y la observó con interés. No te preocupes, Isla, dijo con un destello burlón en los ojos. Nunca he tenido que obligar a ninguna mujer a dormir conmigo. Isla no supo qué la perturbaba más, si la confesión implícita de Iwan sobre sus amantes o la certeza de que no intentaría forzarla. Se suponía que aquello debía tranquilizarla, pero, en cambio, una punzada de celos le recorrió el pecho. Antes de que sus caminos se separaran, Iwan no había conocido la intimidad de ninguna mujer. Ahora, en los 4 años que habían transcurrido, eso había cambiado. Apretó los puños con frustración y sintió una oleada de enojo al ver a Iwan meterse entre sus sábanas con una calma exasperante.
dándole la espalda sin más intención que dormir. Por un instante, consideró irse a la habitación de su padre, pero desechó la idea de inmediato. Nadie iba a expulsarla de lo que había sido su dormitorio toda su vida. Con el mentón en alto, se acercó a la cama y se acostó sin quitarse el vestido. Aun cuando Iwan había asegurado que no la tocaría, no se fiaba del todo. Si había sido capaz de traicionarla por la tiara de oro de su familia, también podía mentir sobre sus intenciones. ¿Ya no te desnudas para dormir?, preguntó él con un deje de burla. Antes me decías que dormías sin ropa. Isla se maldijo a sí misma. ¿Cuánto le había contado en su adolescencia? Había cosas que ni recordaba haber compartido, pero Iwan parecía guardar cada palabra en la memoria. El corazón le retumbó en el pecho y, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué responderle. Sin embargo, tras unos instantes de reflexión, se giró hacia él y dijo con frialdad: «No confío en tus verdaderas intenciones». Iwan resopló con cierta impaciencia. «No soy un violador, Isla». La joven guardó silencio. Una parte de ella quería herirlo, castigarlo por lo que le había hecho, pero algo en su interior le decía que debía darle una oportunidad. Si hubiera sido el asesino de su padre, no habría pasado la noche entera buscando al verdadero culpable. Además, le debía la vida por salvarla en el acantilado. Con un suspiro, apartó las mantas y se puso de pie. El corsé la oprimía tanto que apenas podía respirar. Se volvió de espaldas a Iwan y comenzó a desatar los nudos, aunque le resultaba complicado alcanzar algunos. «Maldita sea», murmuró entre dientes cuando sus dedos no lograron deshacer uno de los lazos. Un movimiento tras ella le hizo tensarse. Sintiendo su mirada sobre su espalda, escuchó su voz ronca, apenas un susurro: «Si necesitas ayuda, solo tienes que pedirla». Isla giró la cabeza y lo vio observándola desde la cama. Su pecho se agitó con la respiración y una oleada de calor le recorrió la piel al darse cuenta de que parte de su vestido ya yacía en el suelo. «Está bien», dijo en un murmullo. Casi al instante, oyó el roce de las sábanas cuando Iwan se levantó. Su presencia se hizo más intensa al colocarse detrás de ella. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando sintió sus manos en los lazos del corsé, pero el frío pronto se transformó en un ardor profundo en su vientre. Con lentitud, con una pericia que la inquietó, Iwan desató los nudos. La presión alrededor de sus costillas fue cediendo y, cuando el corsé finalmente cayó al suelo, Isla tomó una bocanada de aire. Sus manos volaron a sus costados para frotarlos, pero se detuvo de inmediato al sentir los dedos de Iwan moverse a las cintas de su camisón. El calor en su cuerpo se intensificó. Su respiración se volvió errática. Iwan deslizó las yemas de los dedos por el tejido mientras desataba los lazos con facilidad. Isla debería detenerlo. Quiso hacerlo. Su mente le gritaba que se apartara, que no cediera, pero su cuerpo se negaba a obedecer. Permaneció inmóvil, conteniendo el aliento mientras sus hombros quedaban expuestos. La voz de Iwan llegó a su oído, baja y envolvente. «Me detendré cuando tú lo pidas». Isla abrió la boca, pero no pudo hablar. Se sentía sofocada, sobrepasada por emociones desconocidas. Respiró hondo, intentando aclarar su mente, y al final giró para encararlo. «Maldito seas, Campbell», murmuró, con la voz temblorosa. «¿Qué demonios me estás haciendo?». Los ojos de Iwan brillaron en la penumbra. Su rostro se acercó al de ella. «¿Quieres que me detenga?», preguntó con voz ronca. Isla tragó saliva. Sabía que ese momento lo cambiaría todo entre ellos. «Te mataré después de esto», susurró. «Pero no quiero que te detengas». Las palabras que Iwan había estado esperando. Sin dudarlo, redujo la distancia y la besó con una pasión desbordada.
Como si fuera la primera y la última vez. Isla se perdió en su contacto, en su calor, en las caricias que la despojaban de su resistencia. Sabía que debía mantenerse firme, pero también supo que ya era demasiado tarde para resistirse a él. Tilde. El amanecer se filtró con timidez a través de los pesados cortinajes, proyectando destellos dorados sobre la piel desnuda de Isla. Sus pestañas vibraron levemente antes de abrir los ojos, encontrándose con la cálida presencia de Iwan aún dormido a su lado. Sus facciones parecían más suaves en el letargo del sueño, desprovistas de la dureza con la que solía mirarla cuando estaba despierto. Por un instante, la joven se permitió observarlo sin rencor, sin la amargura que aún palpitaba en su pecho. No podía negar lo que había sucedido entre ellos ni la manera en que su cuerpo había respondido a cada caricia, a cada susurro. Pero su mente era un torbellino de dudas. Con extremo cuidado, deslizó su cuerpo fuera de las sábanas y se sentó en el borde del lecho. Un leve escozor en su vientre le recordaba lo que había compartido con Iwan, y un calor involuntario se instaló en sus mejillas. Se llevó una mano a la frente, intentando disipar la maraña de pensamientos que amenazaban con atraparla. No podía permitirse la debilidad de creer que aquella noche había cambiado algo entre ellos. No debía olvidar quién era él, lo que representaba y la traición que aún pesaba entre ambos como una sombra persistente. Se levantó con sigilo y buscó su ropa esparcida por el suelo. Se cubrió con el camisón antes de encaminarse hacia la jofaina donde el agua fría la ayudó a despejar su mente. Se miró en el espejo de pie que adornaba la habitación, observando el reflejo de una mujer que apenas reconocía. Su piel lucía más luminosa, sus labios hinchados por los besos de Iwan, y sus ojos tenían un brillo distinto. Algo en su interior se estremeció al comprender que no solo había compartido su cuerpo con él, sino que le había entregado una parte de sí que nunca antes había cedido a nadie. Isla. La voz ronca de Iwan la hizo girarse bruscamente. Aún recostado en la cama, la observaba con ojos entrecerrados por el sueño, su cabello revuelto cayendo sobre la frente. No intentó cubrirse ni disimular su mirada de posesión. Vuelve a la cama. La joven apretó los labios y se abrazó a sí misma, sintiendo una ola de resistencia surgir en su interior. Es tarde, murmuró, evitando su mirada. Debo vestirme. Iwan se incorporó apoyando un codo sobre la almohada, observándola con detenimiento. No la detuvo, pero en su mirada brillaba una intensidad que la hacía sentir atrapada, como si pudiera ver más allá de la coraza que intentaba levantar entre ambos. No huyas de lo que ha pasado, susurró. Isla sintió un nudo en la garganta. Sus manos temblaban al atarse los cordones del corset. No huyo, replicó con voz firme, aunque en su interior no estaba tan segura. Pero lo que pasó anoche no cambia nada. Iwan se levantó entonces, caminando hacia ella con la seguridad de un hombre que no temía enfrentarse a sus propios sentimientos. La tomó suavemente por la muñeca, obligándola a mirarlo. Sus ojos azules oscuros se clavaron en los de ella con una mezcla de determinación y algo más profundo. Algo que Isla no estaba preparada para interpretar. Lo cambia todo, afirmó con una seguridad que la desarmó. Ella quiso discutir, quiso apartarse, pero la fuerza con la que Iwan la sostenía no era física, sino emocional. La tenía atrapada en ese momento, en esa verdad que ninguno de los dos quería admitir del todo. Un golpe en la puerta rompió el hechizo. Isla se apartó rápidamente, recuperando el aliento. Iwan frunció el ceño y se giró para tomar su pantalón antes de avanzar hacia la puerta.
La joven aprovechó la distracción para terminar de vestirse, intentando recomponer la compostura antes de que la persona al otro lado de la puerta fuera testigo del caos que reinaba en su interior. Iwan abrió la puerta apenas un resquicio, y la voz de un sirviente llegó hasta los oídos de Isla. «Mi señor, han encontrado algo. Creemos que es importante para la investigación sobre la muerte del Laird Sinclair». La sangre de Isla se heló al escuchar aquellas palabras. Su corazón, que momentos antes latía con fuerza por razones muy distintas, ahora golpeaba su pecho con un temor visceral. Se giró hacia Iwan, quien la observaba con seriedad antes de asentir al sirviente. «Dame un momento. Voy enseguida». Cerró la puerta con suavidad y se volvió hacia Isla, cuyos ojos reflejaban la misma incertidumbre que se agitaba en su interior. «Voy a descubrir quién asesinó a tu padre», prometió, su voz más grave que nunca. «Y cuando lo haga, quiero que sepas que todo esto». Sus ojos recorrieron su cuerpo con un matiz de algo más que deseo. «No ha sido un error». Isla tragó saliva, sintiendo su mundo tambalearse una vez más. No estaba segura de nada, excepto de que la verdad estaba cada vez más cerca, y con ella, las respuestas que podrían cambiarlo todo. Capítulo 10. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Virginia Woolf. Isla sintió una presión en el pecho cuando los hombres del clan la miraron con expectativa. Sus ojos se encontraron con los de Iwan, quien mantenía el gesto endurecido, con las mandíbulas tensas y los puños cerrados. No era el hombre que la había abrazado horas antes en la intimidad de su alcoba. Era el líder de los Sinclair, un guerrero forjado en fuego y hierro. Iwan. Su voz se perdió entre el murmullo de los presentes. Inspiró profundamente y se acercó a él, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿Qué ha sucedido?». Los hombres intercambiaron miradas y Iwan tardó unos segundos en responder, como si su mente oscilara entre compartir la verdad con ella o mantenerla al margen. Finalmente, inclinó la cabeza hacia ella y le habló en voz baja, aunque con la misma gravedad con la que había dirigido a sus hombres momentos antes. «Los Drummond han osado traspasar nuestras tierras esta madrugada. Uno de nuestros centinelas ha sido asesinado en la frontera». Isla sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro. La tensión en el aire se volvió aún más densa, como si las paredes del castillo pudieran desmoronarse bajo el peso de aquella noticia. «Pero, ¿cómo es posible?», susurró, su mente luchando por asimilarlo. Iwan apartó la mirada, su mandíbula apretándose con ira contenida. «Lo hicieron con sigilo, como cobardes. Nos retan, nos provocan, y no podemos dejarlo pasar». Un grito de aprobación surgió de los guerreros, quienes alzaron sus armas al cielo. Isla los observó con el estómago encogido. Sabía lo que vendría a continuación. Las ofensas entre clanes nunca se saldaban con palabras. La guerra estaba llamando a la puerta. Su mirada volvió a Iwan, quien ya se había girado hacia sus hombres, erguido como un monolito indomable. Su sola presencia infundía respeto, incluso temor. Isla sintió el impulso de sujetar su brazo, de detenerlo antes de que la sangre volviera a teñir las colinas. Pero, ¿qué derecho tenía ella a intervenir? Aún no entendía su propio papel en todo aquello. «Partimos antes del anochecer», anunció Iwan con voz de trueno. «Que cada hombre se prepare para la batalla». Los Sinclair rugieron en respuesta. Isla apretó los labios con fuerza. No podía hacer nada para evitarlo. Pero una sensación oscura, como un presagio de desgracia, se posó sobre sus hombros como un manto gélido. Afuera, el cielo seguía encapotado. La lluvia, como la guerra, parecía inevitable.
Capítulo 11. Isla entró inmóvil en el despacho del Laird después de que Iwan siguiera con sus hombres, sus manos apretadas en puños y la respiración entrecortada por la furia. Sabía que su esposo pretendía protegerla, pero también sabía que detrás de esas palabras se escondía una sombra de control que no estaba dispuesta a aceptar. Su padre siempre le había enseñado a luchar, a tomar su lugar como guerrera de su clan, y ahora Iwan quería relegarla a un papel que no le correspondía. Se volvió hacia el ventanal, observando cómo los hombres se reunían en el patio, ajustándose las armas y preparando los caballos. Vio a Iwan montando su corcel negro, con la expresión pétrea de un líder dispuesto a dirigir a sus hombres a la batalla. Sintió que la rabia hervía en su pecho y se prometió que no se quedaría de brazos cruzados, mientras el clan Sinclair se enfrentaba a los Drummond. Decidida, salió del despacho del Laird con pasos firmes y se dirigió a sus aposentos. Si Iwan pensaba que unas simples palabras bastarían para detenerla, no la conocía lo suficiente. Al llegar, tomó su espada, la misma que su padre le había regalado años atrás, y se despojó de su vestido de diario para ponerse un atuendo más adecuado para la batalla. Se ató el corsé de cuero sobre una blusa de lino y se colocó unos pantalones resistentes, prendas que le permitieran moverse con agilidad. Mientras aseguraba la vaina de su espada a su cinto, escuchó un golpe en la puerta. Se giró bruscamente, esperando encontrar a Iwan, pero en su lugar, era Philip, el mismo guerrero que había servido antes a su padre. «Milady», dijo con voz grave, «sé que desea luchar, pero el Laird ha sido claro con su orden». «¿Y tú, Philip?», preguntó ella, clavando en él su mirada desafiante. «¿Prefieres seguir órdenes sin cuestionarlas o luchar por el honor del clan? Mi padre confiaba en mí, ¿y tú no harás lo mismo?». El guerrero pareció debatirse un instante, pero luego su mandíbula se tensó y asintió. «La guerra no es sitio para dudas, milady. Si vais a luchar, será bajo mi protección». Isla sonrió, sabiendo que había encontrado un aliado. Sin perder más tiempo, ambos descendieron por un pasadizo oculto del castillo, uno que solo los Sinclair conocían, y emergieron en los establos traseros. Tomó las riendas de su caballo y, con un último vistazo a la torre donde sabía que Iwan aún debía estar preparando la partida, montó con determinación. Los tambores de guerra resonaban en el aire cuando Isla y Philip cabalgaron en silencio hacia el destino que les esperaba. Nada la detendría, ni siquiera a Iwan. Capítulo 12. La niebla se espesaba en el valle, enredándose entre los árboles y ocultando las figuras de los guerreros apostados en la espesura. El aire estaba cargado de un tenso silencio, solo interrumpido por el leve murmullo del viento que agitaba las hojas y el ocasional resoplido de los caballos atados entre las sombras. Iwan, con la espada en mano, mantenía la mirada fija en el claro donde los Drummond comenzaban a desmontar y recoger sus pertenencias. Cada movimiento era calculado, cada paso, un adelanto hacia el inevitable choque de acero y sangre. A su alrededor, los hombres de los Sinclair y de su propio clan contenían la respiración. Podía sentir la impaciencia en sus gestos, el ansia por abalanzarse sobre sus enemigos. Sin embargo, su mano levantada les indicaba que esperaran. La sorpresa era su mejor arma, y cualquier imprudencia echaría por tierra la ventaja que tenían. Lo que Iwan no sabía era que en ese mismo instante, una sombra se movía con sigilo por el bosque, cabalgando con el corazón desbocado y el pulso firme. Isla se inclinaba sobre Bran, su cuerpo fundido con el del animal mientras avanzaba a través de los senderos ocultos que solo ella conocía. Había crecido recorriendo cada rincón de esas tierras, desafiando las advertencias de su padre y explorando cada vereda hasta que se convirtieron en parte de su instinto. Ahora,
Esa misma osadía la guiaba entre la maleza mientras su montura galopaba con paso seguro. El frío mordía su rostro, pero no le importaba. La emoción de la inminente batalla era su único calor. Podía sentir la tensión en sus músculos, la adrenalina burbujeando bajo su piel. No había dudas en su mente. Estaba haciendo lo que debía. Su padre no habría permitido que lo vengara desde un castillo, esperando como una simple dama. No, su lugar estaba en el campo de batalla, junto a su gente. Bran relinchó suavemente al llegar a la cima de una colina que dominaba el valle. Isla se detuvo y entrecerró los ojos, divisando a lo lejos las siluetas de los guerreros Drummond. No podía ver a los Sinclair ni a Iwan, pero sabía que estaban ahí, ocultos, esperando el momento de atacar. Si se acercaba demasiado sin precaución, podría alertar a los enemigos o, peor aún, ser confundida con uno de ellos. Respiró hondo, tratando de calmar la agitación en su pecho. No había vuelta atrás. Tomó el arco de su espalda y preparó una flecha, lista para lanzar el primer disparo cuando la batalla diera inicio. En el valle, Iwan sintió un cambio en el aire. Un presentimiento le recorrió la espalda, como si algo estuviera fuera de lugar. Sin embargo, no tuvo tiempo de analizarlo. Los Drummond comenzaron a avanzar entre los árboles y, con un leve movimiento de su muñeca, dio la señal. El bosque estalló en caos. Los Sinclair surgieron de las sombras como una tormenta, las espadas resplandeciendo bajo la tenue luz del amanecer. El estruendo del acero chocando, los gritos de guerra y el resonar de los cascos de los caballos convirtieron la quietud de la mañana en un pandemonio de furia y venganza. Y en lo alto de la colina, con los ojos encendidos y el arco tenso entre sus dedos, Isla se preparó para entrar en la batalla. Tilde. El estruendo del combate se extendía por el bosque, como un eco de odio y venganza que rebotaba entre los árboles. Isla, aún recuperando el equilibrio tras disparar una flecha, observó cómo Iwan se volvía con la agilidad de un felino, desviando el golpe de Drummond con tal fuerza que el metal rechinó al chocar. La espada enemiga resbaló por la suya y, en un movimiento fluido, Iwan contraatacó, enterrando su hoja en el vientre de su oponente. El Drummond dejó escapar un gruñido ahogado antes de desplomarse en el suelo con los ojos abiertos y vidriosos. «Maldita sea, Isla», bramó Iwan sin apartar la vista de su siguiente oponente. «Te dije que no vinieras», pero Isla ya no le escuchaba. Su sangre hervía, y en sus venas latía la furia de los Sinclair. Con un ágil giro, esquivó el tajo de otro enemigo y, con una estocada precisa, le cortó la garganta. La calidez de la sangre le salpicó el rostro, pero no se detuvo. No podía detenerse. Esto no era un juego. No era la práctica en el patio del castillo con su padre. Era real. Iwan luchaba cerca de ella, su cuerpo una extensión de su espada, un arma de pura fuerza y decisión. Sus músculos tensos, el ceño fruncido, la boca entreabierta mientras jadeaba entre golpes y esquivas. Cada movimiento suyo era calculado, certero. Y sin embargo, Isla notó la herida en su hombro, la forma en que su brazo izquierdo ya no se movía con la misma destreza. El miedo se instaló en su pecho, pero lo apartó de inmediato. No era momento para temores. Una sombra se movió en su visión periférica. Giró sobre sus talones justo a tiempo para alzar su espada y bloquear un ataque dirigido a su costado. Su atacante, un hombre de barba oscura y ojos inyectados en sangre, sonrió al verla tambalearse por la fuerza del golpe. «No deberías estar aquí, muchacha», se burló. «Te romperé como a una rama seca». Isla no respondió, no con palabras. Se impulsó hacia adelante, haciendo uso de su menor tamaño para deslizarse bajo su defensa.
Su hoja encontró la carne blanda de su oponente, y el hombre se dobló sobre sí mismo con un alarido, cayendo de rodillas. Isla terminó el trabajo con un corte limpio en su cuello. «¡Cuidado!», gritó Iwan, pero ya era tarde. Un impacto feroz la lanzó al suelo. El golpe le robó el aire de los pulmones, y el sabor del barro llenó su boca. Intentó moverse, pero un peso sobre su espalda se lo impidió. Un brazo fuerte la atrapó por el cuello, alzándola como si no pesara más que una pluma. «¡Basta!», rugió una voz profunda. Isla sintió el filo de un cuchillo presionando contra su piel. «Deteneos o la mato». El combate cesó de inmediato. Isla pudo ver por el rabillo del ojo a los Sinclair alzando la vista, las espadas aún en alto, con la respiración entrecortada por el esfuerzo de la lucha. Y entonces vio a Iwan. El joven guerrero estaba completamente inmóvil, su rostro convertido en una máscara de furia contenida. Sus ojos azules oscuros ardían como brasas en la penumbra del bosque. Su mandíbula se tensó, y el músculo de su cuello palpitó con violencia. «Suéltala», demandó con voz grave, mortal. El hombre que la retenía se echó a reír, y la presión del cuchillo aumentó apenas un poco. «O el castillo de Dunverlock es nuestro, o esta mujer muere aquí mismo. Escoge, Campbell, escoge bien». Isla sintió el filo presionar un poco más contra su piel. Sus ojos encontraron los de Iwan, y por primera vez, vio algo que no reconoció en su mirada. Miedo, pero no por él, por ella, y eso le dio fuerzas. Con un movimiento rápido, alzó su pierna y golpeó con fuerza la rodilla de su captor. El Drummond gruñó de dolor, aflojando apenas su agarre, lo suficiente para que Isla pudiera girar sobre sí misma y clavarle su daga en el costado. El grito del hombre resonó entre los árboles, y antes de que pudiera reaccionar, Isla le empujó con toda la fuerza que tenía, liberándose al fin. Sin dudar, rodó sobre el suelo y tomó su espada. Cuando se levantó, Iwan ya estaba a su lado, su cuerpo protegiéndola instintivamente. Sus miradas se encontraron por un instante, y sin necesidad de palabras, entendieron lo mismo. Esto aún no había terminado. El sonido de más caballos acercándose les confirmó lo que ya temían. Habían subestimado a los Drummond. Iwan apretó los dientes y alzó la voz. «A las formaciones. Preparaos para el siguiente ataque». Isla, con el pulso acelerado pero la determinación inquebrantable, se colocó a su lado, con la espada firme en la mano. La batalla aún no había terminado, y ella estaba lista para continuarla. Cuando la línea enemiga irrumpió de nuevo desde el bosque, Isla no dudó. Esquivó un tajo descendente, giró sobre sus talones y devolvió el golpe con fiereza. Su cuerpo se movía con la agilidad de quien no tenía más elección que sobrevivir. El barro salpicaba su falda y las manos le ardían al aferrar la empuñadura, pero no retrocedió. Ni siquiera cuando un jinete se le vino encima. Se agachó, rodó, y cortó el tendón del caballo, obligándolo a caer. Un guerrero la atacó entonces, y su espada chocó con la suya, haciéndola retroceder un paso. Fue justo en ese instante, cuando su costado quedó al descubierto, que el destino decidió intervenir. Capítulo 13. Antes de que nadie pudiera reaccionar, un silbido cortó el aire y, en un instante, Isla sintió un ardor punzante en su costado. Su cuerpo se estremeció con la brutalidad del impacto, la respiración atrapada en su garganta. Llevó una mano al lugar donde la flecha se había clavado y, al retirarla, sus dedos quedaron manchados de rojo. El mundo pareció tambalearse a su alrededor mientras un calor abrasador se extendía por su piel, seguido de un frío implacable. Iwan giró a tiempo para verla tambalearse, los ojos abiertos con incredulidad. Su espada resbaló de su mano,
hundiéndose en la hierba ensangrentada, y un temblor recorrió su cuerpo antes de que sus rodillas cedieran. Fue entonces cuando Iwan la atrapó, sujetándola con fuerza mientras la vida parecía escaparse de ella en un suspiro entrecortado. Iwan sintió cómo el peso de Isla se hundía en sus brazos, su cuerpo debilitado cediendo ante la gravedad. La sangre caliente manaba de su costado, tiñendo su vestido de un rojo profundo que contrastaba con la piel pálida de la joven. El aliento de ella era irregular, y aunque sus labios temblaban, no emitía un solo gemido de dolor. Su mirada se aferró a la de Iwan con una mezcla de sorpresa y una emoción que él no supo descifrar de inmediato. «No», murmuró Iwan, su voz ronca, cargada de angustia. Los hombres del clan, aún con la adrenalina del combate recorriéndoles las venas, miraron en dirección al bosque, buscando al cobarde que había disparado. Una sombra se movió entre los árboles antes de desaparecer, dejando tras de sí el eco de una promesa de venganza. Pero en ese instante, a Iwan no le importaba la batalla, ni los enemigos, ni la victoria. Solo importaba Isla. «Resiste, Isla, por favor», susurró, apoyando la frente contra la de ella por un breve instante, como si el simple contacto pudiera infundirle fuerzas. Ella parpadeó lentamente y dejó escapar una risa casi imperceptible, aunque su rostro se crispó al hacerlo. «Vaya», susurró, «supongo que no podía salir ilesa de una batalla como esta». Su intento de broma no hizo más que aumentar el nudo en la garganta de Iwan. Apretó los dientes, conteniendo una maldición, y la cargó con cuidado entre sus brazos. Su corazón martilleaba con fuerza, impulsado por la desesperación. «Llevadme agua y algo para detener la hemorragia», rugió, su voz atravesando el silencio sobrecogedor que se había instalado entre los guerreros. Uno de los hombres corrió a su lado, quitándose el cinturón de cuero para hacer presión sobre la herida. Otro partió de inmediato hacia el campamento en busca de la curandera. Mientras tanto, Isla seguía mirándolo, como si quisiera memorizar su rostro, como si temiera que el tiempo se le escapara. «Iwan», murmuró, su voz apenas audible. «No hables, ahorra fuerzas», le ordenó con dulzura, aunque sus palabras estaban teñidas de urgencia. Ella sonrió débilmente. «Dime algo, ¿volverás a besarme así cuando todo esto acabe?» Iwan sintió que su pecho se contraía. Apretó los labios en una línea tensa y asintió. «Te besaré cada día, cada hora, hasta que me digas que pare», prometió, con una intensidad feroz. Isla cerró los ojos un instante, y cuando los abrió de nuevo, su expresión reflejaba una calma que Iwan no podía permitirse sentir. «Entonces supongo que tengo que luchar para vivir», susurró. «Maldita sea, Isla». «Claro que sí», murmuró él, con la voz quebrada. Mientras la sangre seguía manando de su herida, los hombres del clan rodearon a su jefe y su esposa, formando un escudo protector a su alrededor. Sus miradas reflejaban preocupación, pero también respeto. Isla Sinclair había demostrado ser tan fiera como cualquiera de ellos. Y ahora, todos compartían un mismo deseo: que viviera para ver la mañana siguiente. Capítulo 14. El deseo es una tormenta. El amor, una brisa. William Blake. La puerta se abrió con fuerza y Iwan irrumpió en la habitación, el ceño fruncido y la respiración agitada, como si hubiese subido las escaleras de dos en dos. Sus ojos oscuros se posaron de inmediato en Isla, quien, aún con el rostro pálido y los labios resecos, intentaba sentarse en la cama con una terquedad que a él no le sorprendía en absoluto. «Por todos los demonios, Isla», exclamó, acercándose a ella en largas zancadas. La joven le sostuvo la mirada con desafío, aunque la fatiga hacía titilar sus párpados. Beth, la doncella,
Se apartó discretamente, inclinando la cabeza en un gesto de respeto antes de retirarse, dejándolos solos. No voy a quedarme acostada como una inválida, replicó Isla con voz queda pero firme. Iwan se arrodilló junto a la cama y tomó su mano entre las suyas, apretándola con más suavidad de la que habría esperado de él. Sus dedos estaban cálidos, fuertes, pero Isla sintió un leve temblor en ellos, como si hubiese estado conteniéndose demasiado tiempo. Has estado entre la vida y la muerte durante 4 días, dijo en voz baja, la dureza de su tono contrastando con la ternura con la que le apartó un mechón de cabello de la frente. ¿Y lo primero que haces al despertar es desafiarme? Isla esbozó una sonrisa débil. Me conoces bien. Él soltó un resoplido. Pero en su mirada no había enfado, sino una mezcla de alivio y algo más profundo, algo que Isla no estaba segura de querer descifrar en ese momento. No sabes lo cerca que estuviste de no regresar conmigo, continuó él. Ella bajó la vista por un instante, sintiendo el peso de sus palabras. Había sido consciente de ello, en algún nivel. En los momentos antes de perder el conocimiento, el dolor se había fundido con el miedo, no a la muerte en sí, sino a perder lo que apenas comenzaba a recuperar con Iwan. Pero estoy aquí, susurró. Iwan exhaló con fuerza y llevó su frente contra la de ella, un gesto íntimo que la dejó sin aliento. Sí, murmuró, y esta vez no pienso dejar que te pongas en peligro otra vez. Isla, con la poca energía que le quedaba, rió suavemente. Eso será difícil, Iwan. Lo siento, lo sé. Su voz era un eco bajo, cargado de emoción contenida. Luego, alzando la vista, le dedicó una sonrisa torcida. Pero por ahora, al menos hazme caso y descansa. Por primera vez, Isla no discutió. Simplemente apoyó la cabeza en su pecho y cerró los ojos, dejando que el calor de su cuerpo la envolviera. Tilde. Iwan permaneció a su lado unos instantes más antes de levantarse para marcharse. Sin embargo, se detuvo y se quedó de pie en el umbral de la puerta, con la respiración aún entrecortada por aquella confesión que Isla había dejado escapar sin darse cuenta. Su pecho subía y bajaba con violencia, como si acabara de librar una batalla. Isla, con el rostro perlado de lágrimas y la mirada perdida en el suelo, parecía frágil y al mismo tiempo inquebrantable. Era así con ella. Una paradoja que lo había cautivado desde el primer día. No digas que lo sientes, murmuró él, con una voz rasposa, cargada de cansancio y verdad. No necesito tu lástima. Isla alzó la vista de golpe. Sus ojos brillaban, no solo por las lágrimas, sino por la furia y la impotencia que bulían dentro de ella. La herida en su costado ardía, pero era un dolor insignificante comparado con lo que sentía en su pecho. No es lástima, Iwan, susurró. Es pesar, es rabia, es todo lo que no sé cómo poner en palabras. El hombre dio un paso hacia ella, y luego otro, como si luchara contra su propio instinto de acortar la distancia que los separaba. Isla sintió su proximidad, su aliento cálido sobre su piel. Durante años había creído que lo odiaba, que la traición había puesto un abismo insalvable entre ellos. Pero en ese instante, la certeza de su amor, de su eterno y necio amor, la golpeó como un vendaval. Siempre te he amado, repitió Iwan en un susurro, su mano alzándose lentamente hasta rozar la mejilla de Isla con la punta de los dedos. Pero me has condenado a vivir con el peso de tu desconfianza, y no sé si hay algo en este mundo que pueda reparar eso. Isla cerró los ojos ante la calidez de su contacto. Deseaba creer en sus palabras, en su sinceridad, pero la verdad era un laberinto lleno de sombras y heridas sin cerrar. Tú también me condenaste, Iwan, musitó, apoyando su frente contra la de él.
Durante años no supe si lo que compartimos fue real o una mentira cuidadosamente construida. Él apretó los ojos con fuerza, su mandíbula tensa por la lucha interna que libraba. Si hubiera querido traicionarte, susurró, nunca habría vuelto por ti. Nunca me habría casado contigo. Y jamás habría arriesgado mi vida para salvar la tuya. Las palabras flotaron en el aire, pesadas como el plomo. Isla sintió que su corazón tamborileaba contra su pecho, desbocado. Iwan hablaba con la pasión de un hombre que no tenía nada más que perder. Y eso, quizás, era lo que más la aterraba. Demuéstramelo, dijo al fin, con un hilo de voz. Demuéstrame que no fuiste tú. Iwan la miró con intensidad, su determinación resplandeciendo como una llama indomable. Lo haré, Isla, y cuando lo haga, ya no tendrás excusas para seguir odiándome. Isla y la transformación del amor. Amar había sido su mayor batalla, pero Isla entendió que luchar contra lo inevitable solo prolongaba el sufrimiento. Durante años, había protegido su corazón como si fuera una fortaleza, alzando muros de orgullo y desconfianza. Había aprendido a resistir el dolor, a ocultarlo tras una mirada desafiante y una postura inquebrantable. Pero el amor no era una guerra que debía ganarse. Era un río que, tarde o temprano, encontraba su cauce. Soltar no significaba rendirse. No significaba aceptar la derrota. Soltar era permitir que el amor hiciera su trabajo, que la transformara sin miedo a la herida. Porque el amor siempre traía consigo el riesgo de perder, de ser rechazada, de no ser suficiente. Y, aún así, valía la pena. Comprendió entonces que su felicidad no dependía de que Iwan la amara de la manera que ella deseaba, sino de su capacidad para amar sin condiciones. Amar con libertad. Amar porque su amor no era una deuda ni un castigo, sino su propia verdad. Y en ese instante, al soltar, sintió por primera vez que el amor ya no la encadenaba, sino que la liberaba.